Días, padre. ¿Cómo van? ¿Qué tal de cosas? Bien, gracias, padre. Bien, gracias, Muy bien, padre. sí, señor. Permítame un momentico, voy a cuadrar acá. Pueden seguir un instante en ese coloquio. Bueno, padre. Listo, ¿qué coste, padre? ¿Qué Un coste? comercial bancario. Ahí 2 minutos la llevarle la plata. Es mucho lo que tenemos que aprender. No. Se respira la alegría. Pero me toca frenar la grabación porque si no me friegan. Se queda grabado. Leblock. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar después de ese corte comercial. Nuestro encuentro de hoy. Hoy creo que hay algunas personas que no están en la catedral, ¿cierto? No, señor. Solamente Sergio, padre. Ok, muy bien. Pues vamos a comenzar con nuestra oración. Joaquín, por favor, nos dirige la oración. Gracias, Padre. Buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, nos ponemos en tus benditas manos en este día, Señor. Envía tu Santo Espíritu sobre toda la faz de la tierra, Señor. Ilumínenos, Señor, en este día de encuentro con nuestras clases. Que seas tú, Señor, invitándonos al conocimiento, a la sabiduría, a llenarnos de tu amor y de tu misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos No nos dejes caer en la tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Y nos encomendamos a ti, Madrecita del Cielo, para que seas nuestra guía, nuestra compañera de camino. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muy bien, gracias Joaquín por esa motivación y esa oración. Y vamos a comenzar nuestro encuentro de este día. Primero, recordarles sobre los trabajos que ustedes me enviaron hasta ahora. Estoy mirándolos porque creo algunos llegaron tarde, llegaron separados y la idea no es esa. Porque cuando empiezan a llegar correos aparte, se me confunden con los otros estudiantes. Entonces, generalmente, por eso les pido el favor, en una sola carpeta, recolectar todos los trabajos. Sé que algunos han tenido dificultades, o unos por internet, porque así me ha pasado a mí, otros por cuestiones laborales, pero sí les pido el favor, es más que por ayudarme a mí en ese orden, para que yo sepa que llegaron todos los trabajos. Entonces, antes de que me pregunten, estoy en esa parte. Muy bien. La semana pasada o la clase anterior empezábamos nosotros a hacer ese recorrido a través del mundo de los profetas y les explicaba un poco ante una pregunta, porque se trata de hacernos preguntas y es, ¿quién es un profeta?
qué hace un profeta y qué comunica un profeta. Y hicimos ese recorrido a través de esas realidades, a través de los medios de comunicación, pero también nos quedamos en una realidad, y es que haciendo un paralelo entre los profetas del entorno, los profetas fuera de Israel, con los profetas propios del pueblo de Israel, las diferencias que encontrábamos son sustanciales. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de un movimiento profético en Israel y no se habla de un movimiento profético en el entorno de Israel? ¿Por qué en los textos bíblicos hay reseña histórica en torno a estos profetas de Israel? Y las conclusiones que íbamos dando es que el hecho de organizar un movimiento profético va dando una forma a esta vocación de los profetas y va dando importancia. De hecho, mirábamos y explicaba un poco este esquema que ustedes ven en la pantalla, y es del movimiento profético se podría hablar siguiendo de una manera especial el ciclo del sol. Se podría hablar que el movimiento profético en Israel ha seguido este ciclo, como el sol que sale, que llega a media mañana, que llega a mediodía, que llega a media tarde, que llega ya en la tarde, que viene el ocultamiento del sol. Pero hay algo fundamental que nosotros debemos tener presentes, y es esto: aunque el sol se oculta, en la mañana nuevamente vuelve a aparecer la luz del sol. Pues nosotros sabemos por qué, pero usando esa comparación con el movimiento profético, no se habla de un ocaso de los profetas. No se habla de un ocaso, aunque la gran mayoría de los profetas van a morir en Jerusalén, que es una cosa sumamente extraña, hasta el mismo Jesús. No se habla de un ocaso del movimiento profético, se habla de la muerte del profeta. Y nos acercamos a través de la pregunta, bueno, ¿y cómo comunicaron los profetas su mensaje? Aparecían tres realidades fundamentales: las palabras propias, eh, lo que llamábamos acciones simbólicas, y a través de oráculos, que es lo que usan los profetas para comunicarse. Y la misión del profeta, que era una cosa muy importante que nosotros debemos conocer y profundizar, es no solamente es anunciar y denunciar, porque reducimos la misión y la presencia de los profetas a eso. Entonces es alguien que denuncia y anuncia y ya. No, el profeta es la voz viva en medio del pueblo para recordar siempre las promesas de Dios, esas promesas que hay, esa berit, esa alianza entre Dios y el pueblo. El profeta es el que está ahí para enderezar y corregir. El profeta es el que llama a la conversión, pero sobre todo una tarea profunda del profeta es predicar salvación. No es señalar siempre lo malo, no, es el que predica salvación. Por tanto, el profeta, su misión va más allá de estas dos acciones, del anuncio y del denuncio, que están contenidas lógicamente en estas realidades. Por eso hablábamos de profetas verdaderos y falsos, descubriendo el sentido de estas expresiones desde lo que explicaba, y es quiénes son los profetas verdaderos. Pues si vivimos en Israel, son los que viven aquí. Si vivimos en Babilonia, son los que viven aquí. Y los profetas falsos, los que siguen otros dioses. En este caso, Baal, el dios babilonio, y aparece ese texto del primer libro de Reyes en el capítulo 22, donde aparece esa escena de Elías con los 400 profetas de Baal.
que no vamos a retomar por el tiempo, pero que es importante recordar. Una cosa fundamental es lo siguiente. ¿Qué es lo que anuncian los profetas? Y ahí va a aparecer una realidad sumamente importante y es el Dabar, que les pedía el favor a ustedes de averiguar qué era eso del Dabar Kodesh o Kadosh, que son dos palabras que tienen la misma raíz. Entonces, escucho qué pudieron averiguar ustedes en torno a estas expresiones para poder iniciar hoy nuestro encuentro. ¿Alguien averiguó qué querría decir? José Luis. Los escucho. Padre, nosotros estuvimos viendo dabar, dabar puede ser, es una palabra que puede ser un sustantivo o puede ser un verbo. Sí. Como sustantivo se puede identificar como palabra y como verbo más bien la acción que sería decir. Sí. Y cuando se juntan davar kodesh, kodesh es como pureza, como pura. Al decir el davar kodesh que usted menciona, es como la palabra santa o la palabra de Yahvé. Muy bien. Recuerden ustedes, esto quienes ya tuvieron clase conmigo lo saben. La expresión davar quiere decir palabra como tal, y lo has explicado muy bien. Como sustantivo es palabra, y como verbo, el davar es una acción que se une a un verbo en hebreo que es bara, y el verbo bara quiere decir dijo o decir, o sea, es una palabra que se vuelve acción. Eso quiere decir davar kodesh, palabra que se vuelve acción. Una palabra que da resultado. Y un ejemplo claro lo encontramos nosotros en el capítulo 1 del Génesis. En los relatos de la creación, en ese primer capítulo, se muestra y se narra la creación en forma de una semana judía. Recuerden ustedes ese texto. Y Dios dijo, el primer día hizo esto y descansó el primer día. Y descansó el segundo día. Y dijo esto. Ese dijo es lo que se llama davar en acción. O sea, se transforma esa palabra en una acción. Porque lo dijo Dios, se hace. La expresión Kodesh o Kadosh quiere decir santo. Kadosh, santo. ¿Por qué les pedí el favor de leer? Y quienes no lo hicieron, búsquenlo. Quienes tienen los apuntes del curso de profetas, busquen eso. Les pedí el favor leer eso porque el profeta no solamente habla davar como sustantivo, o sea, palabras y palabras y palabras. No, el profeta es la gran davar kadosh, la palabra santa de Elohim. Davar kadosh Elohim, la palabra santa de Dios. Por eso yo les explicaba la semana pasada, cuando un profeta tiene que anunciar un mensaje, el profeta muchas veces se resiste a anunciar el mensaje. Porque él sabe muy bien que esas davar Kodesh Elohim, esa palabra santa de Dios,
le va a traer dificultades. Y vemos muchos profetas en esa actitud. De hecho, hay textos como el profeta Jeremías y el profeta Isaías, sobre todo Jeremías, que se queja, pero yo soy joven, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Y aparece esa figura del tizón en la boca o del carbón ardiente en la boca para hacerle caer en cuenta de que él lo que va a anunciar no son sus palabras, sino la Ha Dabar Kadosh Elohim, la palabra santa de Dios. Es importante entender esto porque podríamos nosotros intuir muchas cosas en las cuales podemos reducir el mensaje del profeta a palabras meramente humanas. No, es que el profeta como que intuyó por allá y entonces es lo que habla. No, ¿se acuerdan ustedes? Yo decía en el encuentro anterior, el profeta es un escogido dentro del pueblo llamado por Dios para, y ya mirábamos ahora cuál es la misión de ese profeta. Es una voz viva que corrige, que lleva a la salvación, que muestra un camino, que va señalando las realidades del pueblo. Son estas realidades las que vive el profeta. ¿Y cómo lo expresa? Con su dabar, o sea, su palabra humana, pero esa palabra humana muestra la dabar, la ha dabar kodesh Elohim, la palabra santa de Dios. Y eso es importante. Y cuando el pueblo va a entender que lo que dijo el profeta no era solamente dabar y dabar y dabar, o sea, palabra, palabra y palabra, cuando se cumple la promesa. Recuerden ustedes que muchos profetas murieron sin ver cumplidas sus profecías, porque es que a veces pensamos y mirábamos esa diferencia entre los profetas del entorno y los profetas de Israel, que es que el profeta debe utilizar esos medios técnicos. Entonces, dígame para mañana si mañana va a pasar esto. No, el profeta de Israel no es así. No usa medios técnicos. Su medio técnico es la dabar, la hadabar, la palabra, pero es una palabra santa, kadosh. Y eso es importante entenderlo. ¿Alguna pregunta en torno a lo que estoy explicando? ¿Alguna pregunta en torno a lo que he explicado? Padre, yo tengo una pregunta sobre algo que mencionó ahora sobre la muerte violenta de los profetas y yo me cuestiono en cierta forma, esa parte de la muerte violenta de los profetas hacía de pronto volcar después la atención del pueblo hacia la enseñanza, no sé, o sea, Lo que porque pasa es que, hay dos realidades. Mucha gente no creía en los profetas y llegó a creer después del cumplimiento de la profecía. O sea, después del cumplimiento, porque el profeta se ve como un palo en la rueda. O sea, alguien que está ahí como para corregir, para mostrar. Entonces se vuelve alguien como una persona un poco fastidiosa. Cuando estas realidades de los profetas los llevan a la muerte, porque no es fácil ir ante el rey a denunciar la realidad en que está viviendo, cómo está gobernando al pueblo. No es fácil que nos digan las cosas que debemos corregir. Entonces se vuelve un fastidio. Y por eso el profeta, los profetas son asesinados, porque han dicho la verdad. Son asesinados. Otros exiliados. Jeremías, ¿cómo muere Jeremías? Ya en Egipto, exiliado. Pero, ¿cuándo es que el pueblo va descubriendo la riqueza de estos profetas? Cuando la profecía se va cumpliendo. Ay, era cierto lo que dijo este profeta.
Bueno, pero ya lo matamos, ya que recuerden ustedes ese pasaje en que Jesús, hablando con los fariseos, usa unas expresiones durísimas y era diciéndoles sepulcros blanqueados. Ustedes que edifican mausoleos para los profetas, pues echándoles en cara lo que hicieron los papás, porque fueron los antepasados. Ustedes que sus antepasados edificaron mausoleos para los profetas y ahora vienen a decir que son profetas. O sea, es una cuestión dura, dura. Es lógico, y lo decías, que el hecho de la muerte del profeta sea un motivo también de credibilidad. Uno no muere por cualquier cosa. Entonces la gente, al ver que este hombre era capaz de morir por lo que predicaba, eso le da peso a la predicación. Eso le da peso a la predicación. Un ejemplo lo muestra el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 15, versículo 28. En Marcos aparece una pregunta desde el comienzo del Evangelio, en el capítulo 1, porque Marcos quiere responder, o que la persona que lea su Evangelio se responda a esta pregunta: bueno, ¿y quién es Jesús? Y él empieza contestando la pregunta. Ahí capítulo 1, Jesús es el Hijo de Dios, porque dice Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Empezó a contestar la pregunta. Hacia la mitad del Evangelio, en el capítulo 8, viene la profesión de fe de Pedro, contestando la misma: oye, ¿quién es Jesús? Cuando van hacia Cesarea de Filipo, Jesús hace dos preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Mesías de Dios. Está contestando la misma pregunta. Pero, y parto de este ejemplo para explicar los profetas, hacia el capítulo 15, versículo 28, si no estoy mal, o por ahí cerca, ya cuando Jesús está en la cruz, aparece, cuando Jesús ha muerto, aparece el centurión diciendo: en verdad, este era el Hijo de Dios. Ya está muerto, pero es verdad, dice el centurión. Lógicamente, Marcos, que escribe para una comunidad de Roma, a los cristianos de Roma, nos pone un soldado romano testificando, pues ahí se representa la comunidad, testificando que Jesús es el Hijo de Dios. Lo mismo va a pasar con los profetas. Oiga, es cierto, este era un verdadero profeta. Fue capaz de dar la vida por la causa. Fue capaz de dar la vida por su predicación. Eso es sumamente importante. Muy bien, seguimos. Seguimos porque este tema es extenso. Padre, una acotación chiquitica. Dime. Es que con el significado de la palabra dabar me acordé de un libro llamado La Biblia como Palabra de Dios, de Sí, Valerio Manucci. Valerio Manucci en ese libro habla acerca del carácter performativo de la palabra. Es decir, la palabra como tal, la palabra de Dios en particular, es dinámica, se hace, él dice y se hace. El hombre, es Barak. Sí, sigue. sí, y que el hombre, pues, siendo hecho a imagen y semejanza de Dios, también la palabra del hombre, pues, es transformadora. Obviamente, no en el mismo nivel que la palabra de Dios, pero me parece interesante cuando él plantea ese tema de que la palabra de Dios es creadora, es dinámica. Lo que sale de la boca de Dios, su palabra, tiene ese carácter performativo, dice él, es decir, transformador, hacedor, creativo. Entonces quería hacer como esa Oh, acotación que me acordé justo muy ahorita bien. el significado de... Ok, perfecto. Entonces, Padre, dime, Pablo. gracias, padre. Es que quiero remitirme a la primera parte, como cuando inició el padre ahorita la clase,
donde nos muestra la imagen del movimiento profético. Y entonces en esa imagen hay una secuencia, dice, más o menos en el proceso del sol, ¿no? Desde el momento en que sale hasta el ocaso. ¿Esto tiene alguna relación con respecto al Evangelio de San Mateo 20, que nos habla sobre la parábola de los obreros de la viña? Que también dice que se contratan a la mañana, a la media mañana, en la tarde y en la noche. Y que Sí, finalmente esa es mi pregunta, padre, por favor. Perfecto. Muy bien, la pregunta es inclusive porque es la parábola que usa Jesús en la disertación con los fariseos para explicarles eso. Esa parábola es inclusive para ese tema. Y es la viña, el viñador es Dios, la viña es Israel. Los profetas son aquellos mensajeros que son enviados a recoger los frutos y los viñadores homicidas los que los asesinan. Entonces, es como la historia de Israel, esa parábola es la historia de Israel. Es interesante, ojalá la lean, recordando que la lectura de esa parábola se hace en clave de los profetas, de la tarea de los profetas. Muy bien. Gracias. Gracias, Pablo. Cerremos un poco. Padre, una última intervención, qué pena que lo interrumpa. Dime. Jesús, dentro de la cultura judía, dentro de la religión judía, ¿es visto como profeta, como falso profeta, o hay facciones allí que lo ven de diversas maneras? John, Jesús dentro de la cultura judía es visto como profeta por la sencilla razón de, acuérdense lo que acabé de explicar, y es, el falso profeta siempre será el que está en la periferia, o sea, fuera de Israel. Fuera de Israel. Ese sería el falso profeta. De hecho, permítame porque es que también el perro quiere participar en la clase. Ya se cayó. Estaba diciendo, recuerden esos pasajes cuando Jesús traspasa la frontera. En los evangelios, la frontera es dada por las orillas del lago. Dice, Jesús se fue a la otra orilla. La orilla occidental es la orilla judía y la orilla oriental es la orilla pagana. En los evangelios y en los textos que nos muestran. Jesús se iba a Gerasa, a la región de los Gerasenos. Eso es hacia la orilla oriental. O sea, Jesús va hacia allá. Y cuando llega, igual que Elías, cuando llega a la viuda de Sarepta, aunque pasan la frontera, allá serían tenidos por falsos profetas, porque están en territorio extranjero. Pero hay una cosa, y es que a Jesús sí lo reconocen como verdadero profeta fuera de la frontera. De hecho, por eso es que hace milagros, cura al endemoniado, cura a la hija de una señora también, cura a estas personas porque hay fe. Recuerden ese pasaje, porque es bueno recordar, eso se trata de hacer síntesis, lógicamente, de la mujer que le pide a Jesús que cure a la hija. Jesús ha pasado el lago, la orilla del lago, o sea, la frontera hacia pueblo, hacia el territorio pagano, gentil, y sale una mujer que tiene una hija enferma. Y esta mujer le pide a Jesús que cure a su hija. Y empieza ese diálogo donde Jesús, más que decir estas palabras por la mujer, es para los discípulos. Porque si hay algo que aprovecha Jesús es educar a sus discípulos. Y dice esta frase, no he sido enviado sino para las ovejas descarriadas de Israel. ¿Se acuerdan ese texto? No, estas palabras no se las está diciendo a la mujer. Eso debe quedar claro. Es a los discípulos. Y más adelante la mujer que guarda silencio
Y Jesús, que sigue en el diálogo, dice estas palabras: no está bien echar el pan de los hijos ¿a quién? A los perros. Nuevamente, estas palabras no es que se las esté dirigiendo Jesús a la mujer. No, está en la formación de los discípulos, en el diálogo con los discípulos. Pero ahí es donde interviene la mujer. Interrumpe la mujer que está postrada delante de Jesús para decir: muy bien lo que enseñas, muy bien lo que dices, pero recuerda también que los perritos, que es la expresión que aparece allí, que ahí también hay que mirar la connotación de la palabra, porque perros es al perro callejero, al salvaje, y perrito se habla de lo doméstico, y la mujer hace referencia a los domésticos, o sea, a los que aman, a los fieles, porque el perrito es fiel. No olvides que también los perritos comen de las migajas que tiran de la mesa de los amos. ¿Se acuerdan ese texto? Ese texto nos muestra que Jesús como profeta es reconocido fuera, cosa que no pasa dentro. Jesús no es reconocido por los fariseos. Después, al paso del tiempo, lógicamente, va a ser reconocido Jesús, y hoy los judíos como tal reconocen a Jesús como un rabí, un gran maestro, un gran profeta, pero no como ese Mesías, como ese Mesías, que sí lo reconocemos nosotros. Muy bien. La expresión Dabar Kodesh, la palabra santa de Yahvé, revela la intención de Dios y de todo lo que en Dios es una intención de transformar un hecho. Y voy a explicar esta frase. La palabra dabar ya la definíamos, es sustantivo y aquí está, que significa palabra, pero es verbo que significa acción. Traducido al hebreo, dabar, lógicamente quiere decir dijo, que se une a un verbo de acción que es barak, el verbo barak. Y voy a poner unos ejemplos porque esto ya lo expliqué. Barak es dijo, la acción dijo, es una palabra de orden, un verbo de orden. Dijo y se hizo. En los idiomas que aparecen en el texto bíblico, como el griego y el hebreo, que lógicamente se diferencian de nuestro idioma, porque es que nuestro idioma es más discursivo, más narrativo en muchas cosas. No quiere decir que esto no, pero nosotros somos dados a la disquisición racional, o sea, nos dicen algo y empezamos y dele vueltas a las cosas. Y eso no es que sea malo, son maneras de pensar. Un ejemplo es en el griego, para hablar un poco de la palabra dabar. Y la voy a explicar con el verbo ver. Cuando nosotros nos escuchamos la expresión ver, identificamos que es un verbo. Ver es una acción. Todo lo que implique acción es un verbo. Ver. Pero resulta que en el griego, por ejemplo, igual que el hebreo, la expresión ver tiene varios significados. Lógicamente para nosotros igual, pero pongo un ejemplo. En griego, para hablar del verbo ver se usan tres palabras. La expresión blepo, la expresión theoreo y la expresión joreo. Joreo, theoreo y blepo. En Las griego. tres en griego, exactamente. Las tres quieren decir lo mismo, ver. En un texto bíblico, la persona que va leyendo el texto en griego
y lee la palabra blepo, ese blepo quiere decir ver con esto. Mírenme a la cara aquí todos. Ver así. O sea, lo que ustedes están haciendo en este momento a través de su cámara con mi rostro es blepo. Ustedes me ven, pero ese blepo es ¿con qué? Con los ojos. Blepo. Y vio. ¿Vio con qué? Estaba en la montaña y vio. Eso es blepo. Vio con los ojos. Pero también hay momentos que ese ver se transforma en theoreo. Y es el ver con la razón. O sea, vio y pensó. Pensar, por eso viene de teoría. Razonar, pensar, eso también es ver en la Biblia. Ustedes ven con la razón. Cuando se usa el verbo joreo, es un ver con el corazón, o sea, lo que nosotros llamaríamos contemplación. ¿Por qué explico esto? Porque hay momentos en que vemos con blepo, con teoreo y con joreo. O sea, vemos con los ojos, con la razón y con el corazón. Los pasajes de los grandes misterios de Jesús no se ven solamente con blepo o con teoreo, sino con joreo, con el corazón. Ejemplo, al resucitado, ¿con qué se le ve? ¿Con blepo o joreo? ¿O teoreo? ¿Ustedes qué dicen? Con joreo. Oreo sería. Muy bien. No. Joreo. Oreo. O sea, hay que empezar a ver contemplando un joreo para teoreo y para blepo. ¿Me hago entender? Es un ejemplo que quise poner, pues dado que hace poco celebrábamos la Pascua. Muy bien, vámonos para otra cosa interesante y es clasificación de los profetas. Cuando nosotros hablamos de clasificar a los profetas, generalmente rápido contestamos, los profetas se clasifican en mayores y menores. Esa es la clasificación que damos nosotros a los profetas. Y es importante tener presente lo siguiente. Esa clasificación no es del todo correcta. Digo, no es del todo, porque ya vamos a ver para quiénes sí es correcto. Entonces, y esto ya lo habían visto los que estuvieron conmigo en el curso, esto especialmente para quienes vienen de Villavicencio, quizá, si no han visto este tema, van a aprender un poco de este tema. Para acercarnos a la expresión clasificación de los profetas, tenemos que partir de tres cosas importantes. Los profetas, para su estudio, los profetas, para ser reconocidos en el texto, y los profetas, para ser vistos en la palabra, hay que clasificarlos en estos tres puntos. Hay profetas de la Torá o reconocidos como antes de Samuel. Hay profetas contemporáneos al profeta Samuel que se llamarán no escritores y hay profetas que llamamos escritores. Entonces, para quienes ya vieron el curso conmigo ya saben por qué están pasando. Para quienes no y quizá no sabían esta parte, lo están aprendiendo. Cuando hablamos de clasificación de profetas, olvidémonos por un momento esa clasificación rápida que nosotros hacemos de los profetas, de decir mayores y menores. Olvídese un instante. Y es, los profetas los podemos
organizar en tres grandes grupos: profetas de la Torá, profetas contemporáneos a Samuel y profetas escritores. Vamos a ver. A la pregunta de los profetas, ¿cómo se clasifican los profetas? Y a la respuesta que nosotros damos, que los profetas se clasifican en mayores y menores, tenemos las siguientes dificultades. Lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de clasificación de profetas mayores y menores, estamos hablando de que son profetas que escriben libros. Y eso es importante. Aquí ya viene la primera dificultad, y es: reducimos los profetas solamente a los que escriben libros. Esta clasificación de profetas mayores y menores, si seguimos la línea, es una clasificación tradicionalmente del contexto cristiano, y aquí subrayo un poco esto y lo pongo en negrilla, del contexto cristiano. Esto no aparece en los escritos judíos. Por la misma razón, y es, cuando hablamos de profetas mayores y menores, si usted habla en su texto bíblico, vamos a hablar de profetas escritores. Y resulta que aquí, al empezar esto, yo les decía, aquí hay profetas de la Torá, no escribieron. Hay profetas en el tiempo de Samuel, no tienen libro. Entonces, ¿no son profetas? Nos quedamos solamente en esta tercera parte, en los que escriben. Y entonces, si decimos los profetas son mayores y menores, nos quedamos en la expresión de escritores y olvidamos todo este mundo profético que está anterior a estos textos. Vamos a seguir la línea. Entonces, primera cosa que debemos tener presente, y es, cuando hablamos de profetas mayores y menores, es un contexto cristiano esa afirmación. ¿Y para qué los cristianos organizamos esas dos expresiones? Para hablar de profetas escritores. Si usted abre la Biblia, encontrará a esos profetas que escriben libros. Que escriben. Sigamos la línea. Es la clasificación menos recomendada para el estudio adecuado del corpus profético. O sea, en la Biblia. ¿Por qué? Se designa a los profetas mayores y menores por el tamaño de sus escritos. Hagamos un ejemplo, por favor, todos con su texto bíblico, un momento. Abran su Biblia y nos vamos a ubicar en el texto del profeta Isaías, capítulo 1. Permítanme, salgo de acá. Todos, capítulo 1 de Isaías. ¿Listo? Todos con el texto bíblico. Muy bien. Capítulo 1, ¿listo? Vayan al capítulo final de Isaías. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. Muy bien, 66. ¿Qué texto le sigue a Isaías? Jeremías. Jeremías. ¿Cuántos capítulos tiene Jeremías? 52. Muy bien. Jeremías tiene 52 capítulos. Vámonos, por favor, al texto de Ezequiel. Tiene 48. 48 capítulos. Muy bien.
Y vámonos al libro de Daniel. ¿Cuántos capítulos tiene? 14. Tiene 14. Entonces, resulta que en las Biblias de Jerusalén, entre el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel aparece Baruch. ¿Sí se han Baruch. dado cuenta? Sí, Baruch. señor. Sí, señor. Bueno, yo les hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estará Baruch entre Jeremías y Ezequiel? Si Baruch tiene Tiene 6. ¿cuántos? 6 capítulos. ¿Por qué estará Baruch ahí? ¿Será que Baruch es la primera parte del libro de Ezequiel? De hecho, en algunos escritos se conoce a Ezequiel como Baruch Ezequiel. Entonces, esa es la tarea que les voy a poner a ustedes. Me van a averiguar, por favor, para el próximo encuentro, por qué ese libro, si se clasifica, si para estudiar profetas, nosotros tenemos esa clasificación de mayores y menores, y hablamos que los profetas mayores son los que más capítulos tienen, ¿por qué Baruch está entre el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel? Esa es una pregunta técnica que debemos hacernos nosotros. Sigo. Entonces, estamos acá. Se designa a los profetas mayores y menores por el tamaño de los escritos. Entonces, con el ejemplo que hicimos ahora, podríamos hacer lo mismo con los profetas llamados menores, que vuelvo y digo, es una clasificación nuestra. En los textos judíos no existe esa clasificación. De hecho, ya vamos a ver cuál es la clasificación que hay. Hablar de profetas mayores y menores, y expongo aquí en 7 expresiones, para un estudio, vuelvo y digo, no es que de aquí en adelante no se pueda decir eso, no, es para el estudio de los textos. No es que ustedes allá en la parroquia regañen a la abuelita porque les dijo profetas mayores y menores, no, es para el estudio de un texto. Hablar de profetas mayores y menores es inconveniente, nocivo por su estudio, y lo acabamos de ver. No porque un libro como Isaías tenga 66 capítulos, es más importante que el libro de Baruch, que tiene 6 capítulos. ¿Sí me entienden? Eso, ¿y por qué? Porque hay que conocer el texto, hay que ir a la obra. Es nocivo por lo mismo, se quita la importancia del profeta y para un estudio, pues resta calidad al estudio. Hablar de profetas mayores y menores es injusto, insultante por su interpretación. Es innecesario por el uso, es impreciso por su extensión. No quiere decir que textos largos son más importantes que los cortos. Es incómodo por su sentido, es incompatible por su contenido, es incomprensible por el lector y es irreal porque Daniel sería un profeta menor, si vamos a hacer un estudio y una clasificación a fondo. Entonces, partimos de esas expresiones de profetas mayores y menores usadas para hablar de profetas escritores. Vayámonos al texto de la Tanakh. En el texto de la Tanakh, que no vuelvo y aclaro porque esto es clase de síntesis, la Tanakh no es la Biblia judía. Para nosotros sí, para un judío no. Son los escritos sagrados, se llama así. Y la expresión Tanakh parte del acrónimo de cómo está organizado
Acuérdese, Torah, entonces por eso aparece la T y la A. Neviim, los profetas, por eso aparece la N y la A. Y los Ketubim, por eso aparece la J y no la K. Y la pregunta antes de que me la hagan es, oiga, ¿y por qué aparece J y no K? En el hebreo, cuando una palabra termina en K, se pronuncia como una J y por eso cambia el sonido de la letra y serían los Ketubim. Ketubim se pronunciaría. Entonces la palabra sería Tanaj, no Tanak, sino Tanaj. Por eso cambia la expresión. Dentro de los escritos judíos, esta clasificación de profetas, porque sí hay clasificación de profetas, tiene dos expresiones, y se habla de profetas iniciales o anteriores, que en hebreo es Nevi'im Rishonim, y profetas últimos o posteriores, Nevi'im Aharonim. Cuando hablamos de Nevi'im Rishonim, profetas anteriores, ¿anteriores a qué? Y profetas posteriores a Jeronim, posteriores a qué? Es una pregunta. El exilio, padre. Muy bien, ya vamos a ver. Aquí, esta tablita que quienes tomaron el curso conmigo la tienen, y les pido el favor especialmente a los estudiantes de la Arquidiócesis de Villavicencio, la tengan, por favor, que es importante. Aquí está la clasificación de los profetas. Y aquí vamos a entender por qué me demoré un poco en decir y corregir esta parte. Si decimos profetas mayores y menores, nos quedaríamos solamente en esta parte de la tabla, que de hecho para la Tanakh, el texto hebreo, serían los profetas, los Nevi'im Aharonim, o sea, los profetas posteriores. Pero hemos olvidado los Rishonim, que es los profetas anteriores. ¿Quiénes son los profetas anteriores? Profetas de la Torá, de la instrucción de la ley, y profetas no escritores contemporáneos a Samuel. Dentro, y aquí va a venir los ojos abiertos, como siempre, dentro de los profetas de la Torá, de la ley, de la instrucción de la ley, encontramos a los siguientes personajes. Abraham es un profeta de la Torá. Aarón, sumo sacerdote, es profeta de la Torá. Miriam o María, la hermana de Moisés, es profetisa. Y aquí viene una cosa muy importante y es, no solamente hay profetas en la Biblia, hay profetisas también. Moisés es profeta de la Torá. Ahora sí entenderán ustedes el texto. Permítanme, salgo un momentico de acá para mirarles las caras y explicarles a todos. Vamos a entender una parte importante aquí, es el texto de la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes en el relato de la transfiguración? ¿Quiénes son los que aparecen en torno a Jesús? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Muy bien. ¿Y por qué Moisés aparece al lado de Jesús? Porque es profeta de la Torá, o sea, es el profeta de la ley. Para un judío hoy le van a hablar del profeta Moisés. Quizás nosotros abramos los ojos. No, Moisés es un profeta. ¿Pero es el profeta de la Dabar? No, es el profeta de la ley. Elías representa a la Dabar, por eso en la transfiguración va a aparecer Moisés y Elías junto a Jesús. Miren qué cosas tan interesantes vamos aprendiendo. De hecho, hay otra discusión
con Moisés, y es dentro del pueblo judío. Moisés también es Cohem o Cohem. Padre, yo puedo pedirle un favor, es si lo puede dejar en full screen el PowerPoint para que quede mejor la fotico que estamos tomando. Qué pena con Dame usted. un momentico. Gracias, Dame qué un pena. momento. A ver. Bajito en... Ok. Gracias, ¿Listo? Padre. Muchas gracias, Padre. Ok. Muy bien. Faltaba el vendedor de frutas por allá al fondo. Muy bien. A mil, a mil, a mil, a mil, a mil, a mil, a mil. Eso. Entonces, queda claro esto. Iba a decir antes de la interrupción del vendedor de frutas, no de Héctor, sino del que pasaba por allá al fondo, que Moisés también dentro de la cultura judía es considerado sacerdote. O sea, en Moisés está el sacerdocio y el profeta. Y eso lo pueden ustedes ver en el libro del Éxodo, capítulo 3. Cuando empiecen ustedes a leer, dicen, de la tribu de Leví nació un niño que fue puesto en una canasta y puesta en el Nilo, que se le va a llamar Moshe, que quiere decir, Moshe es un nombre egipcio, no es hebreo. La palabra Moisés no es una palabra hebrea, es egipcia. Por eso solamente va a aparecer en la Biblia una sola vez, haciendo referencia a este personaje, a Moshe. Moshe es la traducción en hebreo, pero Moisés como tal es una expresión egipcia que quiere decir el rescatado, el salvado de las aguas. Desde el texto del Éxodo en el capítulo 3, empiezan ustedes leyendo que Moisés era de tribu sacerdotal. ¿Que no ejerció sacerdocio? Sí, porque el sacerdocio lo asume su hermano Aarón, que es el primer sumo sacerdote del cual nos habla el texto del Éxodo. Pero Moisés es el gran profeta de la Torá, no lo olviden, el gran profeta de la ley. Otros profetas, Josué, Débora es una profetisa, pero a la vez una juez. Hay otras referencias en los textos como en Josué 6, 8, 10 a los profetas anónimos, y hay unas expresiones para hablar del profeta, en este caso pues del mismo Samuel, y es la expresión Ish Elohim. La expresión Ish en hebreo es hombre, Elohim es eterno, o sea, el profeta, el hombre de Dios, que son expresiones que se usan en los primeros textos para hablar de los profetas. En el centro encontramos los profetas no escritores contemporáneos al gran profeta Samuel. Y entonces aparece una clasificación, ya se ha dividido el reino, y aquí he hecho una clasificación de los profetas así. Samuel es profeta del reinado de Saúl, o sea, no hablamos todavía de la división del reino. Gad, Natán y Gemán son profetas del reinado de David. De hecho, recuerden a Natán, que usa una parábola para hacerle caer en cuenta a David su pecado con la mujer de Urías. Ahías de Silo es profeta del reinado de Salomón. Y con Ahías empieza esa profecía que ya vimos en las acciones simbólicas del manto que se rompe después de la muerte de Salomón,
aparece Jeroboam, ese hombre que está muy cerca de Salomón, y Roboam, que es el hijo de Salomón. Y se va a producir la división del reino, en el reino de Israel al norte con 10 tribus y en el reino de Judá al sur con 2 tribus. En la división del reino hacia el año 930, en el reinado de Roboam, que sería al sur, aparece Shemeía e Idó como profetas. En el tiempo de Asa, al sur, aparecen Azarías y Hananí como profetas. En el tiempo de Josafat, al sur, aparece el profeta Miqueas. Aquí hay una cosa sumamente importante antes de que me hagan la pregunta, oiga, Miqueas, ¿por qué aquí? Si se supone que Miqueas tiene libro. ¿Cierto? Esa es una pregunta interesante. Y aclaro una cosa, y es, la mayoría de los profetas no escribió un libro. Se podría hablar del primer Isaías, que sí escribió un libro, ya lo vamos a ver. Los libros son atribuidos a los profetas. No es que un profeta lleve una tablilla de barro y vaya grapando allá y escribiendo lo que va haciendo. No, de los profetas se escribe y le ponen el título o el nombre del gran profeta. ¿Y esto quiénes lo hacen? Los discípulos, porque los profetas, como los grandes maestros, tenían escuelas de discípulos. Y eso sucede. Por eso se llamaba movimiento profético. Entonces aquí aparece Miqueas en el tiempo de Ahab de Israel, o sea, el norte, Elías y Eliseo. En el norte con Jeroboam II, Jonás y Gad. Y con Josías, la profetisa Hulda. Hay una cosa, voy a explicarla porque a mí se me va olvidando de tantas cosas que pienso aquí, y es, hay profetas que su acción profética la hicieron pasando la orilla del lago. El caso es Jonás. Recuerden ustedes. Ya voy a retomar Jonás, voy a explicar la tabla y ya les explico a Jonás. ¿Me acuerdan, por favor? Hay asociaciones de profetas, como en el capítulo 11 del libro del Números, donde se habla de 70 ancianos en la época de Moshe, de Moisés. Profetas en Gibea, las asociaciones de profetas, según Primera de Samuel, y los profetas de Natot de Ramá, en Primera Samuel. O sea, hay grupo de profetas. Estos profetas que aparecen en los textos bíblicos, por usar una expresión que no es correcta, pero para que me entiendan, serían los más reconocidos, las cabezas visibles del profetismo. Entonces vemos esa doble clasificación de Nevi'im Rishonim, profetas anteriores, y ya vamos a ver a qué, y profetas Aharonim, Nevi'im Aharonim, profetas posteriores. Vuelvo y digo, esta tabla es sumamente importante. Aparece un acontecimiento muy importante y es el acontecimiento del exilio. Y esto ustedes quienes ya tomaron el curso conmigo ya lo saben, pero estamos en síntesis y es importante recordar. El exilio, la palabra exilio, tiene un significado profundo. Y ya la vamos a ver cuál es. Pero cuando se habla del acontecimiento, estoy explicando, uno es el sentido de la palabra exilio y otro es el acontecimiento por el cual se da esta palabra. Y es hablar del exilio en el contexto bíblico, es hablar no de un hecho religioso, y quede claro,
sino de un acontecimiento político. Ojo. ¿Por qué explico esto? El exilio no es un acontecimiento religioso. No, eso es que el pueblo se portó mal y entonces Dios quiso que el pueblo se dividiera y que fueran llevados fuera de su tierra. No, eso es incorrecto. El exilio es un acontecimiento netamente político que tiene repercusiones religiosas, sí, es diferente. Pero cuando se habla del exilio como tal, se habla de un acontecimiento político, donde va a tener gran parte y gran impacto la predicación de los profetas. ¿Es ahí? Y ahí es donde se va a hacer esa clasificación de esos profetas anteriores y profetas posteriores, y lo va a marcar la época del exilio. Esta época. Vamos a ver cómo se da esta época. ¿Cuáles son los antecedentes del exilio? Todavía no he definido la palabra exilio. Ojo, no la he definido. A partir del gran cisma o ruptura provocada por Jeroboam, aquí hay una imprecisión, no es hijo de Salomón, le llamaban hijo de Salomón, mas no era hijo. Era un general. Exactamente, general. Hacia el año 930, el reino de Israel queda dividido en dos grandes bloques. Y miren el mapa, por favor. El norte, cuya capital es Samaria, se va a llamar el reino de Israel. Miren el mapa. Acá todo el amarillo. Esto constituiría el reino del norte, que se va a llamar reino de Israel, y la capital va a ser Samaria. Eso es clave. Hacia el 721, Samaria, esta capital, va a caer bajo el poder de los asirios, y ya lo vamos a ver en el siguiente mapa, bajo el reinado de Sargón II. Sus habitantes, o sea, los que están en este mapa amarillo, son deportados a Nínive, capital de Asiria. Ya aquí se habla de Babilonia porque es que Babilonia se va a apoderar de todo, pero aquí hablamos de Asiria. Y ya lo voy a explicar. Judá es este reino que está aquí abajo, cuya capital es Jerusalén. Este reino del sur, porque son las dos expresiones que se pueden usar, es reino del norte y reino del sur. Reino del norte, Israel, cuya capital es Samaria. Reino del sur, Judá, cuya capital va a ser Jerusalén. ¿Qué va a acontecer? Ya vuelvo a esta diapositiva para que miremos lo siguiente. Aquí está la distribución del reino. Entonces aquí ya cambió de color para que no se confunda. El amarillo quedó para Judá y el azul para Israel. En la división del reino entre Jeroboam y Roboam, Jeroboam va a gobernar hacia el norte, Roboam hacia el sur. Se distribuye y se cumple la profecía de Agías. ¿Se acuerdan el manto? 10 tribus se van a quedar. Cuando dividió el manto dijo que así iba a quedar Israel. Exactamente, aquí se cumple la profecía. 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur. Esta división se da tras la muerte de Salomón y así es que se organiza el reino. Este mapa es sumamente importante. Permítame, me vuelvo aquí a lo que estaba explicando y es. Hacia el 722, Sargón II invade Israel, destruye Samaria y los que están aquí son deportados a Nínive, que está aquí en Asiria. Hacia el 586, Nabucodonosor II,
porque esa es otra cosa que hay que precisar. Cuando leemos los textos, por ejemplo, de Crónicas, de la deportación, hablamos de Nabucodonosor. Y entonces nosotros pensamos que Nabucodonosor era uno. No. Recuerden que en la historia se clasifica a los personajes por sus heroísmos, como Alejandro Magno, el grande. Igual va a pasar con Nabucodonosor. Hay un Nabucodonosor Magno y otro que es su hijo. Igual con Herodes. Herodes el grande y Herodes Antipas. Así. Aquí es Nabucodonosor II quien empieza a conquistar toda esta región y es aquel que vive en Babilonia. Va a invadir Judea. Estas conquistas deben ser entendidas en procesos. No quiere decir que es que llegaron y mañana ya destruyeron todo. No, son procesos de años. De años. 3 años le llevó a Nabucodonosor II entrar a Jerusalén. 3 años. Y lo mismo, por eso se llama el sitio de Jerusalén. Sitiaron la ciudad. Aquí es importante tener cosas precisas y es las palabras claves para entender. Los del norte son deportados. Los del sur van a ser exiliados. Y ya voy a explicar esa palabra. Vamos a ver. Vamos a ver a qué referencias nos lleva esta palabra. Cuando se habla de exilio, la palabra exilio quiere decir salida. O sea, el exilio, y lo pongo aquí en negrita, es una condición. El exilio es salida. ¿Por qué? Porque se transforma en una posibilidad. El reino de Judá, donde estaban 2 tribus, que son la de Benjamín y Judá, de hecho eran 3 porque estaban las de Leví, pero ellas no tienen tierra, sino está el templo. Fueron guerreros bravos, por usar un calificativo, y eso lo reconoce Nabucodonosor. Y por eso a quienes están al sur, en Jerusalén sobre todo, allí se les da la posibilidad de irse, de poder irse, de exiliarse, o sea, salgan. Aquí ya nos apoderamos de esto, váyanse ustedes, excepto, lógicamente, los gobernantes, la clase alta, la clase obrera, váyanse ustedes. Eso es una condición. ¿Qué va a suceder con la palabra deportación? La palabra deportación es una connotación política de carácter sociológico. Un deportado es llevado, y eso va a acontecer con el reino del norte. Los deportados son los que viven en Israel, hacia el norte. Cuando se destruye Samaria por Sargón II, son deportados, llevados a Nínive. Esta condición es de menosprecio, subvaloración y pequeñez. Pero ya vamos a ver qué sucedió con el reino del norte. Voy a explicar primero las palabras. La expresión destierro es sacar de la tierra y la expresión cautiverio es encierro. Cuando entonces apliquemos estos términos a esas realidades. Cuando hablamos de exilio, propiamente hablamos de los del reino del sur, aunque allí aparecen las 2 connotaciones, exilio y deportación, pero más exilio. Cuando hablamos de deportación, hablamos de lo que acontece en el reino del norte, son llevados. Cuando hablamos de destierro es sacar de la tierra, cuando hablamos de cautiverio es encierro.
Estas realidades las ha vivido el pueblo durante toda la historia. Si nos remitimos un poco allá al Éxodo, recuerden, el pueblo de Israel llega a Egipto a través de José, aquel que construyó esos grandes graneros, aquel que las vacas flacas y gordas, ¿se acuerdan? Y ahí se establece el pueblo. Se establece el pueblo, dejando abandonado la tierra que se les había dado, que es Canaán. Y ahí empieza el problema que hoy vemos por la tierra. Dejaron sola esa tierra y era lógico que los filisteos, todos los que están aquí, tirios, todos llegaran allí a apoderarse de una tierra baldía, que era buena. Pero estos, como están allá en Egipto, duran 400 años, dice el Éxodo, van olvidando la tierra y van olvidándose de su Dios. ¿Qué acontece? Salen, empieza ese periplo, la salida de Egipto, y empiezan a conquistar nuevamente una tierra que les pertenece. Y empieza toda esa parte del libro de Josué que nosotros sabemos. Hacia el sur, hacia el norte empieza la deportación. Y permítanme, tengo que volver a este mapa anterior para explicar una cosa. Vamos a devolvernos a este mapa. Por favor, todos abren su Biblia. Buscamos el primer libro. Permítanme, busco la cita primero y les digo quiénes son. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Todos, por favor. Es sumamente importante conocer esto. Este es el impacto. Recuerden, por eso he explicado cuando hablamos de exilio, pues ahí está contenida la palabra deportación, la palabra cautiverio, pero lo estamos viendo como una dificultad política. ¿Ya se ubicaron todos en el capítulo 17? Sí, señor. Versículo 5. ¿Qué dice? Procedió según la palabra de Yahvé y fue a establecerse en el torrente de Kerit. Perdonen, no, me equivoqué, yo estoy mirando mal. Segundo libro de Reyes, es 17, segundo. El rey de Asiria subió por toda la tierra, llegó a Samaria y la asedió durante 3 años. Muy bien, gracias, Jamia. Encontramos lo que les estaba diciendo, ¿no? No es que pensemos que es que llegó y mañana ya destruyó todo, no. Aquí tienen que luchar 3 años para conquistar Samaria. Lo mismo va a acontecer con Nabucodonosor II. Va a vivir 3 años de constante hostigación contra Jerusalén para verla caer. Pero lo que le quería explicar es lo que sigue y es lo siguiente. No vayan a perder ese texto y miremos un momentico aquí el mapa. Este mapa. Al llegar aquí al norte, al reino de Israel, quienes estaban aquí, que es el imperio asirio, los asirios, se aplica esa palabra y es la deportación, dice el texto. Todos son llevados a Nínive, que estaba por acá. Pero esa expresión todos no es del todo precisa. ¿Por qué? Porque viene la pregunta, bueno, y bien, ¿quién va a cultivar esa tierra? ¿Quién va a cuidar que esto no lo asedien otros? Porque esto ya pasó a ser propiedad de Asiria.
Resulta que ahí viene lo que ustedes leen en el capítulo 17, versículo 24. Y vamos a leer ese texto para poder terminar hoy la clase con ese texto. Alguien que lea, por favor. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sefarbaim, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Muy bien. Ellos tomaron Permítanme, posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. permítame, voy explicando. Entonces, se produce la deportación, se llevan a la gente. Pero sacar toda esta gente de aquí es decir, bueno, ¿y qué va a pasar con este territorio? Como eso ya es parte de Babilonia y se llama el Imperio Babilonio, el rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia y aparecen 5 pueblos. ¿Cuáles son esos pueblos? Cutá, Abá, Hamat, Sefarbaim. Son 5 pueblos, ¿cierto? Y lógicamente los que están viniendo de Babilonia. 5 pueblos. ¿Qué pasa allí? Se establecen en esas tierras, especialmente en Samaria. Se establecen en Samaria. Sigue leyendo, por favor. ¿Quién estaba leyendo? Cuando empezaron a establecerse allí, no conocían el culto a Yahvé, y Yahvé soltó leones que causaban muertos entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes paganas que has deportado y establecido en las poblaciones de Samaria no conocen las reglas del Dios del país, y éste ha soltado leones que los están matando, pues no conocen las reglas del Dios del país. Muy bien. Entonces, como ya se nos agotó el tiempo y es necesario descansar y organizarse para la otra clase, por favor, no me van a dejar olvidar el próximo encuentro. ¿Cuándo tenemos? ¿Ya cuánto nos queda? Un segundo, padre. Nos quedan 4 clases, 4 clases. Okay. El próximo encuentro empezamos el próximo encuentro con este texto. Pero les voy a pedir el favor de lo siguiente. Lean este texto y lean el capítulo 3 del libro del Evangelio de Juan, porque vamos a hacer una comparación entre el relato de la samaritana con lo que acontece en este texto. ¿Perfecto? Sí, señor. Entonces, tenemos 2 compromisos. Sí, tenemos 2 compromisos. Averiguar el texto de Baruch, porque está entre Jeremías e Ezequiel, y leer este texto. ¿Les parece? Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Padre, disculpe. Les agradezco. Dime. Padre, es para pedirle un favor, es que con referencia al artículo, al trabajo que tenemos, el tutor, que es el diácono José Pérez, el mío, ha venido presentando quebrantos de salud y a la fecha pues ya me dijo que tratara de conseguir otra persona porque él ha estado mal de salud. ¿Es posible que pueda pedirle el favor a otra persona para que me colabore? Sí, claro, que le haga el favor y le lea, pero ya es que parte de lo que tienes hecho, no para cambiar, sino para enriquecer lo que hiciste. Sí, señor. Porque ya es complejo empezar, ¿no? Sí, claro, sí, señor. Ok, perfecto. Gracias, padre. Bueno, feliz día. Un abrazo para Gracias, todos. padre. Igualmente. Nos vemos. Buen día. Feliz clase. Bueno.